Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente con mucho gusto. Soy su profesor Isaac Camargo en esta tercera semana ya de clases, de este tercer parcial, esta tercera semana que estoy con ustedes. Y prácticamente pues arranqué yo con el tercer parcial, algunos temas muy interesantes, temas de sociología, ya en su cierre. El primer tema si recuerdan que vimos fue el enfoque biopsicosocial, justamente un enfoque muy integral y holístico que se auxiliaba de diferentes áreas para poder intervenir o para poder estudiar de alguna forma un caso que involucrara el tema de salud dentro de una comunidad o dentro de un entorno específico. Este entorno o este estudio se enfocaba en diferentes perspectivas, el área biomédica, el área psicológica y la más importante, de acuerdo al estudio que estamos llevando, pues la parte sociológica. En un segundo tema hablamos sobre la sustentabilidad, el tema de la semana anterior. Y el tema de la sustentabilidad creo que aporta mucho desde la parte de sociología. ¿Por qué? Pues porque justamente nos ayuda a entender o nos ayuda a encontrar soluciones inmediatas a necesidades sociales a partir de la sustentabilidad. ¿Y a qué nos referimos con sustentabilidad? Pues a varios factores, a la productividad pues, de algunas empresas o de algunas actividades económicas y sobre todo el no desgastar las comunidades o los recursos naturales que que se nos ofrecen, que tenemos a la mano. Este fue el segundo tema de sustentabilidad. Y con este tercer tema, comenzamos ya, este es el inicio del fin, vamos dando fin justamente a Sociología 2. Todavía nos va a faltar una sesión más, pero con eso ya comenzamos el cierre, la intervención sociológica. Como vimos, los dos temas anteriores eran enfoques integrales u holísticos, donde a partir de diferentes áreas nos, eh, nos podíamos adentrar a un estudio sociológico a partir de diferentes dimensiones, a partir del estudio de diferentes métodos. Y bueno, la intervención sociológica, ¿qué es? La intervención sociológica va muy de la mano con estos dos temas que anteriormente vimos. ¿Qué es? Pues bueno, la definición nos dice que es un conjunto de metodologías de investigación enfocadas al estudio de movimientos sociales, comportamientos y cambios en diferentes grupos. Este enfoque o la intervención sociológica o esta metodología analiza al actor dentro de un entorno social, analizando cuáles son las acciones, observando su actuar, cómo lo ejecuta dentro de este campo. Bueno, vamos a tratar de entender primeramente qué es un actor. El actor es un individuo que puede ser capaz de reflexionar sobre su entorno y sobre su participación en ese mismo entorno. Es quien también decide qué acciones conducen a actuar y su comportamiento, pero también le permiten entender su identidad, generar una autocrítica, autoestudiarse. Es decir, la intervención sociológica es un estudio que se basa en diferentes metodologías que pues, son científicas y nos ayudan a entender diferentes características de movimientos sociales, grupos sociales, analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué analiza particularmente? Analiza al actor. Y el actor entendíamos ahorita por la definición que nos dio que es un individuo, es una persona capaz de observar su entorno, capaz de autoanalizarse, de autocriticarse, de autovalorarse, de saber cuáles son los criterios para poder ejercerse dentro de una sociedad. Es decir, la intervención sociológica es autoevaluarnos, autoexplorarnos. Esos actores participan en ejercicios de estudio, es decir, son voluntariamente objeto de estudio, donde a partir de diferentes métodos que más adelante explicaré, busca conocerse ciertas características generadas por la subjetividad colectiva. Entendemos que la subjetividad pues son el punto muy particular de vista de cada uno de los individuos, de cada uno de los sujetos. Sin embargo, en la acumulación de pensamiento, este pensar que nace a partir de una colectividad, pues es la subjetividad colectiva. Sí, conocer las características particulares de ciertos grupos es parte de la intervención sociológica. Pero, ¿qué finalidades tiene justamente esta intervención sociológica? Son varias. Yo las enlisto en tres, que de estas tres pueden surgir algunas otras más, pero son las tres principales de acuerdo a los autores que más adelante también expondremos. La primera finalidad es
A través de la intervención sociológica podemos entender el comportamiento de un grupo o de un movimiento social, ¿sí? A través de esta intervención podemos entender el por qué o el cómo o el para qué incluso de muchos comportamientos de movimientos sociales, ya sean actuales o a lo largo de la historia. Una segunda finalidad puede ser que puede predecir el comportamiento de un grupo social. Y no solamente en cuestiones a movimientos, sino, por ejemplo, cuáles podrían ser las preferencias de cierto grupo, cuáles podrían ser sus acciones, hablando, por ejemplo, de política. Eh, Cada que hay periodos electorales, pues hay una gran movilidad social, tanto civil como política, y muchos ejercicios se basan en saber cuáles son las preferencias de la población, ¿sí? ¿Qué partido tiene más adeptos? ¿Qué candidato presenta una mayor empatía con ciertos grupos sociales? ¿Qué candidato tiene más empatía con las minorías? ¿Cuáles pueden ser las acciones que pueden determinar el éxito o no, o la no selección de tal candidato? Entonces, justamente una de las finalidades es que puede predecir un comportamiento del actor, ¿sí? Puede determinar cuál es el comportamiento justamente de este actor dentro de la sociedad. Y una tercera finalidad es, puede ayudar a solucionar un conflicto con base en un estudio de las características de un grupo social. Es decir, puede ayudarnos a determinar cuáles son los problemas orígenes, o nos puede ayudar a tratar de encontrar un punto medio para tratar de arreglar una solución. Este es menos probable, sin embargo, la finalidad principal es entender el comportamiento de un grupo social, la primera finalidad que enlisté. Bien, pues vamos a la parte de antecedentes. Los antecedentes. Por ahí había un sociólogo francés llamado Alain Touraine. Alain Touraine escribió en el año de 1986 un artículo que fue llamado Introducción al método de intervención sociológica. Estas fuentes al final te las puedo mostrar o te las pongo a través del texto para que si estás más interesado puedas entenderlo o puedas revisar un poquito más. ¿Y qué proponía Alain Touraine? Específicamente el propósito de la intervención sociológica, decía Touraine, y los métodos de investigación son usualmente empleados para justamente entender un poquito el actuar de ciertos actores. La intervención sociológica entonces resulta muy interesante porque a través de diferentes métodos tú puedes conocer diferentes características, alcances de todo un movimiento. Hay otro sociólogo francés llamado François Dubet. Él fue profesor de la Universidad de Burdeos y explicó en un artículo, que también te pego la biografía al final, te hago la referencia, llamado El declive de la institución. La intervención sociológica la definía él como un método que consiste en estudiar de manera intensiva a un grupo de actores voluntarios, es decir, un grupo de personas que voluntariamente se reúnen durante varias sesiones confrontados a interlocutores pertinentes. Es decir, son personas que quieren autoestudiarse, son personas que tienen la voluntad de querer conocer cuál es su entorno, entonces saben que están siendo sometidos a un estudio y son confrontados a interlocutores pertinentes. ¿Qué quiere decir esto? Son confrontados a entrevistas que tienen un propósito, son confrontados a estudios que tienen una finalidad. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre metodología de la investigación. Sabemos que todo método de investigación pues estaba basado en un modelo científico y conocemos las características perfectas, que debe de ser comprobable, repetible, y bueno, esto dentro de las ciencias sociales a veces puede resultar un poco más complicado que en las ciencias exactas. Difícilmente podemos repetir un modelo social que fue único, ¿no? O sea, no podemos volver a repetir un evento y comprobar una hipótesis porque tal vez factores o elementos que son inamovibles o que no se pueden volver a repetir, pues harían muy difícil que justamente se pudiera comprobar esta repetibilidad en algunos experimentos. Eh, Alan Turing, justamente, autor del artículo que propuso en Intervención Sociológica, en Introducción al Método en 1986, explicó que no existe un método de estudio único, no hay un solo modelo para la intervención sociológica.
porque no habría uno que pueda adaptarse a cualquier problema social. Es decir, resultaría inútil discutir cuáles son las ventajas o las desventajas de cada uno de los métodos, pues cada una tiene sus propias características que determinan qué tipo de información vamos a obtener a partir de ellos. Y bueno, te voy a presentar 4 métodos de investigación que son los más utilizados dentro de la intervención sociológica. Para ello te pido que tomes apunte para que no te pierdas en tanta información. Bien. El primer método es la investigación cuantitativa. Si tú ya has llevado materias de metodología de la investigación, sabrás que la investigación cuantitativa proviene o se basa en la parte de cantidad. Podríamos explicar lo que se auxilia en una medición matemática o estadística que de manera sistemática, es decir, de manera preparada y ya planeada, estudia fenómenos observables con base en cantidades, en porcentajes, en estadísticas o en números. ¿Sí? La investigación cuantitativa, ¿qué tipo de resultados te va a arrojar? Pues seguramente te va a arrojar números que pueden ser interpretados en cantidades, en porcentajes, en estadísticas o en números. En la intervención sociológica da un tratamiento estadístico, la investigación cuantitativa. Este tratamiento estadístico se da a los resultados. Va relacionado con diversas variables a las que se expone el fenómeno. Sabemos que las variables son precisamente estos elementos a los que puede estar expuesto justamente este fenómeno. Usualmente se utiliza la encuesta, sin embargo hay otras herramientas más, pero lo más utilizado es la encuesta, en donde de manera individual el interlocutor y el actor, la persona que se está ofreciendo para ser motivo de estudio, ofrece información sobre hábitos, sobre gustos, sobre comportamientos, sobre tendencias. Como ejemplo, se puede medir el gusto, la tendencia por cierto producto, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que pues en México somos grandes consumidores de cerveza, pero habrá países donde la cerveza sea menos consumida porque seguramente su bebida nacional será otra. Entonces, la investigación cuantitativa y justamente la intervención sociológica puede ayudarnos a entender ciertas características de una población, ¿sí? Por ejemplo, saber por qué en ciertas partes de la República hay mayor número de personas que padecen cirrosis, regresando ahorita al consumo del alcohol. Bueno, la intervención sociológica nos puede ayudar a través de la investigación cuantitativa a determinar cuáles son los hábitos de consumo de una población. Un hábito de consumo sabemos que son la costumbre, la frecuencia con la que una persona pues consume un producto, un servicio, o bueno, puede ser adepto hasta un candidato político, como lo decía hace un ratito. El segundo método es el estudio de casos. Aquí en este método, el investigador analiza y va reconstruyendo el conjunto de interacciones e influencias a las que el actor fue sometido. En este caso, el estudio de casos resulta mucho más complicado porque el actor fue sometido a ciertos actos y desencadenaron que tomara una decisión, ¿sí? O sea, tal vez el actor decidió cierto estilo de vida, cierto producto, cierta decisión política con base en todas las influencias que pudieron haber llevado. Una opinión, publicidad, propaganda, cualquier elemento puede ser tomado en cuenta para el estudio de casos, ¿sí? A lo mejor el tipo de educación que recibió, dónde trabaja, dónde labora, si está afiliado a un partido político, si tiene cierto estilo de vida, si pertenece a cierto sector social. El estudio de casos analiza factores que pudieron desencadenar en el comportamiento de un individuo, cómo lo influyeron. Un método muy difícil, como lo dije hace un momento, porque el análisis de tantas interacciones que pudo tener el individuo y el rastreo de todas las intervenciones, pues bueno, podría resultar muy grande, pero también es muy efectivo. Sin embargo, el estudio de casos suele ser más individualista, es decir, es más particular, solamente se enfoca en el estudio de una sola persona y, por ejemplo, en una investigación cuantitativa, su amplitud es mayor porque se basa no solamente en una persona, sino en un grupo de personas y cuáles son las tendencias de cada persona o de un grupo de personas que comparten ciertas características. El tercer método es el estudio semiológico. Recordamos que la semiología es el estudio de los signos. Ahorita lo explicamos más. El signo es cualquier elemento, un signo es cualquier elemento que pueda resultar perceptible ante nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto. Y el signo siempre va a representar algo.
¿sí? Por ejemplo, siempre vamos a encontrar en las calles que está lleno de signos, encontramos el símbolo de alto y el color es rojo, entonces entendemos que esto es justamente una señalización que puede funcionar como un signo porque lo estamos viendo visualmente, lo estamos percibiendo a través de la vista y tiene una representación para nosotros. Sin embargo, ya llevándolo a algo más a un terreno más grande, el estudio semiológico se enfoca en la comunicación dentro de la sociedad, cómo percibe la realidad del actor, qué elementos representan algo para que realice alguna acción. Ahorita hablaba solamente sobre un signo vial, pero puede haber muchísimos signos que pudieran llevarnos a movimientos sociales, ¿sí? Ya sea un símbolo, ya sea un movimiento, levantar la mano con la izquierda, una hoz, bueno, estamos llenos de tantos ejemplos a lo largo de la historia que hay muchos estudios que se basan justamente en la semiología y el cómo estos símbolos, estos signos pueden desencadenar en la acción de un actor o de todo un grupo social. Bien, el cuarto método es un método llamado método histórico comparativo. Este método es sumamente común. ¿Por qué? Porque se enfoca en cuáles han sido los cambios sociales a través de la observación de diferentes momentos históricos. Es decir, se basa en la historia, en la evolución de una sociedad. ¿Cuáles son los elementos que influyen ahora en el actor para que con base en su contexto tenga una respuesta distinta? ¿Cuál era el contexto de un mexicano hace 100 años? ¿Cuál es el contexto de un mexicano ahora? ¿Qué lo hizo actuar hace 100 años? ¿Qué lo hace actuar ahora? Son diferentes sus realidades, son diferentes su forma de ver la vida, la forma a la que está sometida su ritmo de vida es diferente, su sistema de gobierno. Bueno, encontramos que entonces estos son los cuatro los cuatro métodos de la investigación para justamente para la intervención sociológica. Bueno, la intervención sociológica, como lo hablábamos, tiene diferentes finalidades, pero lo principal siempre va a ser entender cuál es el actuar o cuál es el proceder de un actor dentro de una sociedad. ¿Por qué tiene cierto comportamiento? Puede ser muy útil, por supuesto que puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un método histórico comparativo, podríamos entender cuáles fueron los elementos o los factores que, por ejemplo, desencadenaron una revolución. Si lo llevamos a la actualidad, ¿cuáles pueden ser los fenómenos? Podríamos predecir cuáles son los fenómenos que se pueden llevar a futuro de acuerdo a los elementos a los que está sometido un grupo de personas o un actor. Bien, espero con esto haber sido muy claro en la parte de intervención sociológica. Para eso es necesario haber tomado muchos apuntes porque sobre esto va a partir nuestra tarea. Les agradezco mucho su participación. Cualquier duda saben que estoy a sus órdenes y nos vemos la próxima, bueno, nos vemos en la clase de un ratito más a través de YouTube. Revisen por favor la rúbrica, es importantísimo porque me he dado cuenta que muchas veces no leemos la rúbrica y nuestros trabajos resultan incompletos. Bueno, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes.